Segundo Simposio Internacional sobre Investigación en la Enseñanza de las Ciencias, CIEC Montería. Es un gusto para la Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales, con apoyo de la Red LAT, contar con su participación. Bienvenidos y bienvenidas. En atención a nuestra programación, tendremos a continuación el gusto de escuchar un panel de expertos internacionales. Posteriormente pasaremos al segmento de ponencias en las salas de MIT y finalmente alrededor de las 11:30 de la mañana los esperamos nuevamente por este mismo enlace. A continuación le doy la palabra a mi compañera, la magíster y estudiante de doctorado, Alina María Hoyos Merlano, quien será la moderadora de este panel. Adelante, Alina. Muy buenos días para todos los presentes. La mañana de hoy nos convoca un tema muy interesante en el campo de las ciencias naturales y un panel dirigido a estudiantes y docentes. El panel se titula Aportaciones del conocimiento didáctico del contenido a la formación del profesorado de ciencias, experiencias investigativas latinoamericanas. Bajo la pregunta, ¿cuáles son los aportes del conocimiento didáctico del contenido en la formación del profesor de ciencias? Cada participante tendrá un espacio de 15 minutos en su presentación y tendremos un espacio de media hora, 30 minutos para desarrollar las preguntas que surjan de cada una de las personas convocadas a este evento. Hoy nos va a acompañar la doctora María Cristina Pancera, doctora en genética y biología molecular de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, catedrática de la Universidad Regional del Estado de Río Grande. Katia Quesque, estudiante de doctorado en el programa de posgrado estricto de Censu, doctorado en educación científica UNIJUI, docente de básica, técnica y tecnológica del Instituto Federal do Farroupilha. Eduardo Rabanal Moreno, de Chile, licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Pontificia Católica de Chile, doctor en Educación de la Universidad Académica Humanista Cristiana, profesor en Biología y Ciencias Naturales de la Universidad Mayor. María Emilia Otogalli, bióloga y profesora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, estudiante de doctorado de la misma universidad y se desempeña como docente de nivel medio y universitario. Por Colombia nos acompaña la doctora Elvira Patricia Flores Nisperusa, doctora en Educación, coordinadora de la Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales, docente universitaria en los programas de pregrado, maestría y doctorado. Bienvenidos todos, le damos la palabra a nuestra primera conferencia por parte de Katia y María Cristina Pancera desde el país hermano de Brasil. Já tinha aparecido, agora saiu. Tudo certo agora? Sim. Le agradecemos a los participantes escribir en el chat las preguntas que vayan surgiendo producto de cada presentación. Muchas gracias. Adelante. Amplíala, Katia. Abajo, amplíala. Exacto aí. E agora sim, perfeito. Bom dia, então. Vou usar da língua portuguesa em respeito a todos vocês, usuários, que usam com todo rigor a língua espanhola, então farei uso da minha língua devido ao meu espanhol não ser adequado para o momento. Então, me chamo Katia Quesque, estou muito feliz e sentindo-me lisonjeada de estar aqui, especialmente com o professor Luiz Eduardo, com a professora Maria Emília, com a professora Patrícia, na companhia da minha professora orientadora de doutorado aqui na Unijuí, no Brasil, num evento que discute o ensino de ciências
Não é a primeira vez que estamos, né, nesse grupo, compartilhando as pesquisas que temos desenvolvido, entendo que nos relacionamos muito bem, e por isso estamos aqui hoje, né, para um segundo diálogo nesse grupo, tem tentado fazer diferença. Eu vou fazer uso da apresentação. Tem um pouquinho de microfonia, talvez. E aos pouquinhos vou conversando, enfim, o tempo é curto, mas queria cumprimentar, então, todos aqueles que estão conosco aqui nesse evento, estudantes, professores, e que têm feito essa discussão. Eu, como pedagoga, né, e que trabalha com cursos de formação inicial de professores, procurei o programa de pós-graduação em função de algumas interrogações, algumas inquietações, e é uma delas que a gente vai compartilhar com vocês nesse momento. O nosso painel, enquanto grupo, estamos nos voltando a uma grande questão, que é quais são as contribuições do conhecimento didático do conteúdo na formação de professores de ciências. Então, se essa é, né, a nossa questão central, a gente vai apresentar, então, um recorte dessa pesquisa que estamos desenvolvendo, né? Eu, na condição de pesquisadora, a professora Maria Cristina, na questão de orientadora da pesquisa. E aí, neste momento, né, para esta discussão, nosso subsídio teórico são as elaborações do Lee Shulman, e a partir daí, e com ele, problematizamos a potencialidade do conhecimento pedagógico do conteúdo na constituição docente, no contexto de formação inicial de professores. Aqui no Brasil, então, nominamos como cursos de licenciatura, e em específico, em cursos de licenciatura da área das ciências da natureza. O objetivo, né, é identificar, então, as contribuições em propostas curriculares para a formação inicial de professores da educação básica, aqueles professores, então, os estudantes que, em cursos de 4 anos de duração, 4 anos e meio, às vezes um pouquinho menos, se voltam, né, à formação inicial para atuar depois no contexto de biologia, química e física da educação básica. Isso tudo no contexto de um instituto federal. Antes, quando a professora Lina nos nomeou, indicou, então, que eu sou professora da rede federal, né, em um instituto federal. Então, aí um mapa do Brasil, todos esses pontinhos são institutos federais, as cores definem, né, os institutos e os campos, né, então eu coloquei em azul ali, aquele que é o que eu pertenço, né, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. A metodologia que nós temos, então, nos valido na pesquisa é a análise textual discursiva, especificamente são professores aqui, né, de instituições de ensino superior brasileiras que têm trabalhado com essa metodologia, em especial a professora Maria do Carmo Galeazzi, e o professor Roque Moraes também não está mais conosco, né, mas que elaboraram essa postura metodológica. Por meio dela, então, trabalhamos com 10 projetos pedagógicos de curso, aquilo que a gente nomeia como PPC, uma abreviatura, uma abreviação. Um dos indicativos, então, da pesquisa é o reconhecimento e entendimento de como se organizam os conhecimentos trabalhados dentro dos cursos de licenciatura nessa instituição. Então, a instituição organiza um núcleo comum, que é de 1.800 horas, um núcleo específico, que é de 1.600 horas, e uma organização das práticas pedagógicas, que atende à legislação brasileira, que prevê, então, 800 horas. Nos voltamos, em específico, né, a procurar, lembrando a nossa questão aqui, quais são as contribuições, né, do conhecimento didático pedagógico do conteúdo, né? Então, a gente procurou identificar dentro, né, daquilo que existe, em especial no núcleo pedagógico,
e nas práticas pedagógicas, porque, embora num curso de licenciatura, todas as disciplinas precisem, né, a necessidade de que todas sejam didáticas e pedagógicas, porque, enfim, a gente está trabalhando com um sujeito em devir docente, que está, né, por vir a desenvolver a docência profissionalmente. Então, todos teriam que ter essa mesma característica. Mas reconhecemos que algumas, né, se aproximam mais desse diálogo entre relação, né, nessa teoria, desculpem, na relação entre teoria e prática. Então, pela ATD, no processo de interpretação e compreensão, a gente tem 3 entendimentos. Esses 3 entendimentos, né, e que não são novidade, é um reconhecimento de que assim acontece, é que os conhecimentos mobilizados, então, por um professor, quando ensina, precisam ser articulados a partir do conhecimento pedagógico do conteúdo. Esse conhecimento pedagógico do conteúdo, tanto sobre o conteúdo específico das ciências da natureza, no caso, né, do colega que é da biologia, tanto dos conhecimentos específicos da biologia, quanto do conteúdo específico da didática geral. Eu tentei fazer uma imagem, né, para a gente visualizar. Então, a potência inicial, né, do conhecimento pedagógico do conteúdo reside justamente, como nos indica o Schumann, nessa articulação. E esse conhecimento pedagógico do conteúdo, né, nos referimos àquele dos conteúdos específicos da área que, então, eu vou ensinar, e também os conteúdos específicos da didática em geral, considerando que ambas essas áreas têm a sua especificidade. Um segundo entendimento, reconhecer a especificidade dos diferentes tipos de conhecimento que compõem esse conhecimento base, o fundamento da formação docente, é uma condição para depois esse estudante, uma vez atuando dentro das práticas profissionais, tanto na licenciatura quanto no ingresso à atuação profissional como professor, vai permitir, então, é o que permite, né, a compreensão da complementaridade desses diferentes conhecimentos de professor. O Schumann indica 7, mas independente da tipologia, podemos trabalhar com Tardif, com outros autores, né? No Brasil tem 2, 3 autores também que trabalham com essa organização, mas diferentemente da tipologia e da organização de cada um dos autores, para entender que eles são específicos, cada um deles, né? No caso do Schumann, dos fins, do contexto, dos alunos, do conteúdo, o pedagógico, o de currículo e o próprio CPC, eu preciso, né, reconhecer a especificidade de cada um para entender que eles, então, são articulados num processo que é intercomplementar. Nenhum está desnecessário ou ocupando posição de maior importância. Então, aí, a mesma imagem, né, só indicando, então, que em relação a esse conhecimento base e fundamento da formação docente, composto, então, por diferentes conhecimentos, é necessário que se reconheça essa especificidade por autores e estudos. Aí a gente fez o destaque aí, que abordem em perspectiva já de profissionalização docente, né, porque temos vários estudos aí que indicam que isso é um processo que, no contexto mundial, já tem umas 5 décadas, né, 4, 5 décadas esse movimento, mas que ainda caminha, embora com traços comuns, mas em contextos, né, países, dentro do próprio Brasil, a gente tem estados distintos, né, como uma república federativa, os estados e as redes, né, tanto de estado quanto de município, organizam a educação em relação a algumas questões. Então, tem especificidade no andamento desse processo de profissionalização em cada um desses lugares. E, enfim, o terceiro, né, entendimento é que nesse movimento profissional, ao exercer a docência, ele pode retraduzir e submeter ao processo de validação, né, no contexto da prática. Então, aí, acrescentamos a ideia de que isso tudo, na formação inicial docente, né, tendo a necessidade de estar dentro do currículo, né, previsto das licenciaturas,
e que então depois vai permitir esse exercício. O que é um novo emergente? Eu já vou encaminhando aqui para finalizar. Nas IES, né, na IES, no Instituto Federal Farroupilha, identificamos 2 espaços-tempos que privilegiam a internalização do CPC. Um deles é uma disciplina específica que se localiza lá no núcleo pedagógico, que tem como nome, como título, a disciplina Saberes Docentes e Formação Continuada. Ela acontece no 8º semestre, já quando os alunos estão concluindo o curso, e aí eu coloquei a ementa dela para vocês visualizarem, né? E um segundo espaço-tempo é a contribuição das PECs, nomeamos aqui PECs, mas é a prática enquanto componente curricular. É parte das 800 horas previstas no Brasil, especificamente 400 horas, que os alunos, então, são desafiados a reconhecer, incluindo, né, atividades práticas, a especificidade do contexto pedagógico, do contexto educativo brasileiro. Então, desde a educação básica formal até mesmo aos contextos que são não formais. Aí, então, aquilo que podemos seria o fato de que, sim, nos estágios e nessas práticas profissionais ofertadas do primeiro ao último semestre de cada um dos cursos, eles possibilitam a mobilização do CPC, do conhecimento pedagógico dos conteúdos, isso tanto dos específicos da ciência da natureza, quanto dos específicos da didática geral. Né? Essas tentativas e proposições, né, de discussão e mobilização, elas implicam maior possibilidade de entendimento e compreensão acerca desse tipo de conhecimento, né? Em nosso entendimento, que a pesquisa nos permite, né, compartilhar, é que implicam, né, nas PECs e nos estágios, mas tem uma implicação maior ou com maior potencialidade, digamos assim, que as discussões e os estudos realizados, então, no contexto da disciplina em si. Né? Por quê? Porque entendemos que nomear diferentes tipologias sobre os conhecimentos de professor, né, quando ensina, não corresponde a processo de ensino e aprendizagem. Eu não tenho como garantir, por ter uma disciplina, que esse aluno em formação inicial, uma vez docente da biologia, ou da física ou da química, ele vai ter internalizado, vai ter construído esse conhecimento de professor tão importante. Então, para finalizar, quanto maior o diálogo dessa disciplina com as diferentes práticas, né, sejam de estágio ou de PEC, maior o envolvimento desses sujeitos em dever docente, né, para o desenvolvimento, né, para e na internalização, no desenvolvimento do CPC. Eu não sei se estamos ainda, já passamos do tempo. Mas a nossa contribuição pontualmente seria essa. Muchísimas gracias, Katia y María Cristina. Le damos paso ahora a Eduardo Rabanal. Muy bien, Se ve buenos días. ampliado y todo. ¿Se está viendo bien? Sí, ahí yo la veo bien. Gracias, Patricia. Se observa bien. Bueno, muy buenos días. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Primero por aceptar esta invitación de estar en el Congreso, de poder dar nuestros tiempos para poder pensar nuestras ideas. De alguna u otra manera nos enriquecen personal y profesionalmente, y al mismo tiempo esos enriquecimientos nos van a permitir poder instalar una enseñanza de la ciencia con sentido, con valor para Latinoamérica. Y yo creo que esa es la riqueza de este espacio, así que desde ahí profundamente agradecido por la invitación que nos han extendido a este equipo, que como bien se planteaba ya nos habíamos encontrado en otras instancias,
Y en este paso de co-construcción, lógicamente, queremos seguir aportando. Uno de los desafíos del simposio, bueno, estaba cruzado por esta pregunta que decía, ¿cuáles son los aportes del conocimiento didáctico del contenido en la formación del profesor de ciencia o del profesorado de ciencia? Pregunta que a lo mejor está implícita en cada uno de nosotros, pero a modo personal yo no la había externalizado, no la había visibilizado. Y por lo tanto, intenté, desde el lugar donde estoy, en términos teóricos, intentar responderla. Entonces, ¿cuáles son los aportes del conocimiento didáctico a la formación del profesorado? Y empecé a recuperar muchas de las experiencias de enseñanza que he tenido con estudiantes de pedagogía en biología, para intentar encontrar algo. Pero creo que la experiencia me permite tener ciertas pistas de por dónde aproximarme a intentar responder. Vamos a la siguiente, Patricia. Lo primero que pensé, en la lámina que viene, es de dónde podría yo situarme para tratar de entender cuál es la importancia de reflexionar en torno al CDC en la formación de profesores. Y en ese camino me hice una pregunta, bueno, ¿es la enseñanza de la ciencia, es la enseñanza en general un proceso complejo? Y para responder la pregunta, tuve que situarme en algunos marcos de referencia y me encuentro con, ¿cierto?, con el pensamiento complejo, con la teoría de la complejidad, y en ese escenario logro advertir con mayor nitidez que cuando hablamos de la enseñanza estamos hablando de un proceso complejo porque en ella suceden, ocurren, aparecen relaciones, iteraciones de distinto tipo, de distinto nivel, en distintos momentos, para distintas particularidades, para distintos objetivos. Y esa complejidad la intenté graficar en estas manos que juegan a los hilos, a las lanas, para formar figuras. En donde una de las manos es el profesorado y la otra mano es el estudiantado. Y profesor y estudiante se enfrentan, se encuentran en espacios de interacción, espacios de iteración, se relacionan entre ellos, pero las relaciones son particulares, porque las relaciones son sobre o en torno a cosas, o elementos, digámoslo de esa manera. Los contenidos, las preguntas que nos formulamos, las respuestas que se generan, las instancias de acompañamiento que promovemos tanto el profesor como el estudiantado para poder co-construir juntos. Entonces, en ese entramado yo logro advertir efectivamente que hay una complejidad. Entonces la pregunta es, ¿dónde debo atender? ¿Hacia dónde debo mirar? En ese sentido, logro advertir que esa complejidad hoy día estamos diciendo que la podemos abordar a través de un conocimiento propio y particular. Y ese conocimiento propio y particular es un conocimiento especializado para enseñar. Es decir, en este marco, debe ser un conocimiento especializado en distinguir las relaciones que se dan, un conocimiento especializado en regular las relaciones que se dan, un conocimiento especializado que nos permita interpretar las relaciones que se dan, un conocimiento especializado que nos permitan tensionar las relaciones que se dan, o sea, un conocimiento especializado que nos coloca un lente bastante potente, por lo que estoy viendo, que nos permite advertir la complejidad de la enseñanza para entenderla. Y yo creo que ahí hay una cuestión importante. ¿Cuál es la gracia de estos ejercicios? A mi modo, para lograr ampliar y fortalecer la comprensión acerca de la enseñanza. Quizás no saber más cosas de las que a lo mejor ya sabemos, sino que las pocas o muchas que sabemos, comprenderlas más y mejor. Este ejercicio tuve la oportunidad de interrogar, de encontrarme con una profesora, de entrevistar a una profesora, la siguiente, y le pregunté, bueno, si tuviésemos que generar una serie de elementos que caracterizaran la enseñanza, y esos elementos comenzar a establecer relaciones de diálogo entre ellas, ¿cuáles serían esos elementos y cómo podríamos representarla? Una profesora de química en ese ejercicio termina generando este mapa, que para mí es el mapa mental que ella tiene acerca de la enseñanza en un espacio determinado y en un momento particular.
Y lógicamente cuando veo el esquema, dialoga bastante con el primer esquema que yo me pienso para tratar de hacer de la enseñanza un objeto de reflexión, reconociendo la complejidad que tiene. Por lo tanto, el CDC, ¿dónde está aquí? Yo creo que el CDC está instalado, embebido en alguna de esas relaciones. O sea, en ese mapa está el CDC. Y por lo tanto, ¿cuál es el sentido de estudiarlo? Bueno, que nos permita ese conocimiento lograr advertir la complejidad de la enseñanza a través de las relaciones que se configuran en ella. Por lo tanto, uno puede ser un observador proposicional que hace uso del conocimiento para entender esa realidad. Eso fue lo primero. La siguiente, como segundo punto, yo digo, bueno, pero ¿cómo podemos hacer o movilizar el conocimiento? Ha permeado todas las formaciones de profesor, ha permeado todas las conversaciones, pero lo que yo planteo, y muchos ya han planteado, es que una cosa es la reflexión docente episódica, una reflexión docente esporádica, muchas veces una reflexión docente poco sistematizada, algo desarticulada. Debiésemos transformarla o convertirla en una reflexión docente permanente, continua, situada, focalizada, una reflexión docente con focos claros, porque la reflexión efectivamente es relevante, porque nos permite detenernos y pensar sobre los pros y los contras de nuestra actividad, pero al mismo tiempo nos permite sentarnos a pensar y razonar sobre los pros y los contras de los tipos de aprendizaje que se están promoviendo. Por lo tanto, la reflexión es acerca del profesor, pero también es acerca del estudiantado y su aprendizaje. Pero esas cuestiones ocurren a veces de manera esporádica, no de manera sistemática, no de manera permanente. Entonces, entonces lo que uno piensa es que ¿cómo hacemos el tránsito de una reflexión docente episódica, como decía Perronó, a adquirir una postura reflexiva? Es decir, instalar ciertos protocolos o rutinas de pensamiento que constantemente nos permitan recapturar la experiencia, que constantemente nos permitan pensar acerca de esa experiencia, evaluarla para generar conocimiento profesional sobre la enseñanza o sobre nuestro quehacer. Lógicamente que ese conocimiento profesional que se está construyendo, lógicamente se sustenta en este marco sobre el CDC, un CDC que nos permite ver, pero que al mismo tiempo un CDC que se reconstruye, que se enriquece por el hecho de permitirnos ver. ¿Por qué podría ser importante la reflexión? Yo aquí 2 clics, Pati, para que no sea tan lento. Primero porque la práctica, a eso yo llamaría práctica reflexiva, a los tránsitos que hay de una reflexión episódica a una reflexión permanente que nos permita adquirir una postura reflexiva, y todo eso es importante. ¿Por qué? Primero porque podría ayudarnos a cambiar la forma de pensar o concebir la enseñanza, es decir, podría resignificar la manera de entender la enseñanza, lograr significar la experiencia profesional. Cada vez que enseñamos, los espacios de enseñanza, que son microespacios, microtemporales además, uno los significa, y al significarlos, eso condiciona la decisión. Y esa decisión está sustentada en el conocimiento, que puede ser de distinta naturaleza, entre ellos el CDC. Nos permite responder a los intereses y necesidades profesionales, podría ayudarnos a mejorar la calidad de las prácticas de enseñanza y, por cierto, desarrollar un conocimiento profesional, en este caso especializado, sobre la enseñanza. Por lo tanto, creo que el desafío es importante por los múltiples propósitos que este tiene. Entonces, la idea sería, ¿cómo hacemos del CDC un objeto de reflexión que nos permita transitar de reflexiones episódicas a una postura reflexiva permanente? Cuando la postura se convierte en algo casi permanente, se inscribe en una relación analítica con la acción. Idea que a nosotros nos parece muy importante. En ese sentido, tuve la oportunidad de hacer algunos ejercicios de reflexión con estudiantes sobre el CDC, y para eso, usé algunos modelos que han descrito el CDC. El primero, el que aparece ahí en la lámina, el modelo de Magnusson, que ha sido uno de los modelos más usados para tratar de caracterizar y comprender el CDC, y en el tiempo modelos que se han ido enriqueciendo, ampliando, como el de Parry-Oliver, el modelo hexagonal de Parry-Oliver,
Y luego aparece el modelo de pentágono de Paris-Chen del año 2002. Por lo tanto, y hay otros modelos. Cuando aparecen estos modelos de CDC y se describen, ser del CDC un objeto de reflexión. La siguiente, ahí está el último modelo. Tomando en cuenta la existencia de estos modelos de CDC, yo usé el último que tiene forma de pentágono, para explorar el CDC declarativo de un grupo de estudiantes que estudian para ser profesores y profesoras de biología en el sistema escolar. Y la pregunta que me hice, bueno, es la siguiente: ¿el CDC como objeto de reflexión dinamiza el pensamiento de profesores y profesoras de biología en formación? ¿Moviliza el pensar? ¿Los interroga? ¿Les permite a ellos advertir la naturaleza del CDC? El CDC que se pone en juego es siguiente: utiliza el cuestionario de Lugran, el cuestionario Core, que ustedes, lo más probable que muchos de ustedes ya lo ubiquen. La siguiente, 2 clics, usé el cuestionario Core de Lugran y se les pidió a los estudiantes que eligieran un tópico de biología que a ellos les interesara, que ellos sintieran que lo dominaban, que les parecía atractivo, es decir, que el criterio fuese el gusto por ese contenido, por ese tópico. Se analizó el cuestionario, se usó el modelo de Paris-Chen, el modelo de pentágono, se hace un análisis cualitativo del contenido de la respuesta, tarea que hacen ellos. Son ellos los que construyen su propio CDC, son ellos los que vuelven a mirar y a remirar su respuesta al cuestionario, y a través de un mapeo, no sé si me escucha ahora, estoy un pitito yo. Sí, sí se escucha. ¿Se escucha? Vale. Sí, sí se escucha, Eso es lo que hacen los jóvenes. Se escucha muy bien. Vale, perdón, que me pareció un tweet. Muy bien, perdón. Bueno, efectivamente lo que hacen después los estudiantes es enumerar las unidades de información, relacionarlas según el modelo teórico de CDC que nosotros usamos como base, que era el modelo de Paris-Chen, y los estudiantes comienzan a construir sus propios mapas de CDC, un ejercicio de reflexión, de recuperación. El mapa que se construye es declarativo, por cierto, pero comienza a establecer relaciones entre los componentes. En este escenario estamos bajo la imagen de un CDC más bien de corte integrado, entendiéndolo como la relación de otros conocimientos en pos de la construcción de uno nuevo, que en este caso sería el concepto didáctico de un tópico específico. Por lo tanto, arriba tenemos un CDC declarativo de manipulación genética, un CDC declarativo de sexualidad, un CDC declarativo de bienestar y salud, y así sucesivamente. Podemos ver, por ejemplo, que el sexto mapa, columna del centro a la derecha, hay un CDC de nutrición, y abajo hay un CDC de nutrición en el medio, y son 2 CDC distintos para el mismo tópico. Bueno, esas cuestiones los estudiantes logran advertir y comienzan a inferir de que el CDC es un concepto personal, es un concepto propio y depende del nivel de comprensión que ellos tienen del tópico. Eso significa entonces que el contenido a enseñar es un objeto de reflexión en sí mismo cuando estamos hablando del CDC. O sea, el CDC no puede estar divorciado de la discusión del concepto del contenido. La siguiente. Entonces, se genera una serie de debates, de relaciones súper interesantes sobre el CDC y su naturaleza. La siguiente, por favor. Entonces, Se está viendo la presentación. Sí se aparece la presentación. Muy bien. vale.
o los problemas relacionados con tablas y gráficos. Siguiente. Podemos decir que el ser docente en formación, bueno, no posee tanta práctica. Dice, bueno, como somos docentes de formación y no tener tanta práctica, no somos capaces de integrar todos los conocimientos del CDC. Bueno, uno se pregunta, no sé si hasta qué punto habrá que integrarlo, o la pregunta que hay que hacerse es cómo debe ser esa integración para cumplir un objetivo particular. Otros compañeros, otros estudiantes plantean de que este CDC está muy asociado al desarrollo de las habilidades. Y ahí aparece algo muy interesante, porque una cosa es el conocimiento didáctico del contenido y la otra son las habilidades de enseñanza. Por lo tanto, se deja entrever que el conocimiento didáctico también está en diálogo con las habilidades que uno tiene para enseñar. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? ¿Cuál es la naturaleza de esas habilidades? ¿Y cómo esas habilidades dialogan con el conocimiento didáctico? Y para ir terminando, toda esta reflexión nos lleva a reconocer lo siguiente, que sería la última lámina que está abajo, la última figura que está en la lámina. Cuando uno habla del CDC o el PCK, efectivamente en el lado izquierdo de la lámina donde dice pensamiento arriba y aula abajo, hay que reconocer que el conocimiento didáctico, cuando uno lo discute en el salón, hay dos posibilidades. O yo lo discuto para que se transforme en un conocimiento para el profesor, o lo discuto para que se transforme en un conocimiento del profesor. Entonces, ¿de qué CDC estamos hablando? ¿Del CDC que representa el conocimiento para el profesor, o estamos trabajando un CDC que represente el conocimiento del profesor? Generalmente nuestros intentos o nuestros ejercicios a veces están en la parte de arriba. Hablamos de un CDC para el profesor. Y ese CDC del cual hablamos es un CDC algo estático, muy centrado en lo cognitivo, pero al mismo tiempo altamente descontextualizado o no contextualizado. ¿Cuál es la invitación? Generar instancias de reflexión donde el CDC sea un CDC situado, que reconozca la complejidad de la enseñanza, altamente dinámico, y así transitar de un CDC para el profesor a un CDC del profesor. En las esferas del lado derecho, uno puede advertir, como ya lo ha narrado la literatura, que existe un CDC canónico, que es el que aparece en los libros de especialidad, que lo describe, sobre el cual uno se entera. Hay un CDC colectivo, que sería el que compartimos todos los profesores de biología o de ciencia, pero cuando colocamos el CDC en contexto, emerge el CDC personal, el propio, el que yo creo que es necesario movilizar para promover la enseñanza de un tópico particular. Y ahí está el CDC personal. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo la reflexión acerca del CDC también nos ayuda a transitar de los PCK colectivos o los CDC colectivos a un CDC personal? Es decir, al CDC que representa el conocimiento del profesor. ¿Vale? Creo que esa es la invitación y esos son los aprendizajes que nosotros hemos ido construyendo. La siguiente, solamente para despedirme. Muchas gracias por la atención y quedamos ya a las preguntas sobre las ideas que se han podido compartir en este minuto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Eduardo Rabanal Moreno, por esta presentación y por la respuesta a la pregunta ¿cuáles son los aportes del conocimiento didáctico del contenido en la formación del profesor de ciencias? Continuamos con María Emilia Otogalli, de nuestro país hermano, Argentina. Adelante. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, sí se observa. Ahí. Falta es ampliarla un poco. Ahí lo puse en modo presentación, no sé si ya se ve. Perfecto, sí. Adelante. Bien. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, entonces, agradecerle a la profesora Patricia por esta oportunidad de compartir, bueno, en mi caso particular, algunos resultados de mi tesis de doctorado, y bueno, poder también dialogar y vincularnos con colegas latinoamericanos. Junto con el doctor Gonzalo Bermúdez, que es mi director de tesis, trabajamos en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y la idea de este trabajo era presentar entonces, como mencioné, un poco de los resultados, unos pequeños avances preliminares de mi tesis doctoral, y lo titulamos La didáctica en los profesorados de educación primaria, un análisis desde el conocimiento didáctico del contenido de docentes y formadores.
Entonces nos posicionamos principalmente desde acá, desde la didáctica, que antes era más relacionado a cuestiones instrumentalistas, y hoy ya podemos decir que la didáctica es una disciplina teórica que se ubica en el campo de las ciencias sociales y que tiene un propio objeto de estudio, perdón, que es la enseñanza, que su misión es describirla, explicarla, fundamentarla, pero la diferenciamos entonces como un cuerpo de conocimiento. Y asimismo, poder mencionar también a las didácticas específicas, y en este caso, destacar que tanto didáctica general como didácticas específicas son consideradas como disciplinas independientes. En nuestro trabajo en particular, hacemos mención a la didáctica de las ciencias naturales, pero en general, tanto la didáctica general como la específica, bueno, tienen como orígenes diferentes, procesos de maduración de las disciplinas diferentes, y a veces es muy común como considerar que las didácticas específicas provienen de las didácticas generales, pero en realidad, bueno, ya como que podemos decir hoy en día que no, que como decía entonces, su origen es independiente, sus cuerpos de estudios también, aunque puedan compartir por ahí algunos conocimientos, pero en general tienen sus objetos de estudio particulares. Bueno, las didácticas, como venimos conversando un poco en relación a la formación docente, son muy importantes y tienen bueno, una gran incidencia en las carreras de formación de docentes, y particularmente en Argentina, tanto las didácticas generales como las didácticas específicas se constituyen en asignaturas o espacios curriculares, es decir, son enseñadas en la formación de profesores. Y bueno, en este trabajo en particular, nosotros nos centramos en los profesorados de educación primaria, es decir, instituciones que forman a docentes que luego enseñarán a niños y niñas de entre 6 y 11 años de edad. Lo particular es que en estos profesorados si bien hay asignaturas que enseñan a la didáctica general, solo a la didáctica general, hay otras que asocian a las didácticas específicas a contenidos disciplinares. Por ejemplo, ciencias naturales y su didáctica, o en otros casos, matemática y su didáctica, ciencias sociales y su didáctica. En particular, nosotros, al ser del área de las naturales, nos centramos en esta asignatura, que combina entonces la enseñanza de saberes disciplinares de las ciencias naturales y saberes didácticos. Y bueno, el diseño curricular propone 3 ejes. Uno de ellos, que es el que nos centramos en este trabajo, es el que tiene que ver con contenidos didácticos, y entre algunos de ellos que se proponen, tienen que ver las ideas previas y concepciones alternativas de los estudiantes, la enseñanza de la evaluación como un instrumento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que es el conocimiento científico y el conocimiento escolar, resolución de situaciones problemáticas, bueno, entre otros. Bueno, y hemos visto que las investigaciones en didáctica, si bien muchas, no, perdón, pensé que venía otra diapositiva. No, las investigaciones didácticas en relación al CDC viene más adelante, estaba pensando en eso. No, investigaciones solo en didáctica, bueno, originalmente analizaban una relación muy estrecha entre lo que era la enseñanza y el aprendizaje, con este binomio enseñanza-aprendizaje, y actualmente podemos decir que, bueno, que son procesos que tienen influencia mutua, pero que no tienen una relación estrechamente dependiente uno del otro, y en donde con el tiempo se ha prestado mayor atención a la enseñanza, es decir, a los docentes y a los docentes a cargo de esta tarea, poniendo en valor y tratando de reconocer cuáles son esos conocimientos que poseen esas personas que están a cargo de la enseñanza. Entonces ahí es que nosotros vinculamos a este concepto del conocimiento didáctico del contenido. Bueno, ya mis colegas con quienes compartimos este espacio han definido ya bastante lo que es el CDC, pero solo quisiera retomar esta frase que a mí me parece, bueno, estas dos que me parecen como muy interesantes del CDC, que es esto de poner en valor a la profesión docente y a los profesores y profesoras como poseedores de un cuerpo de conocimiento y
y que tienen, digamos, que no necesariamente adaptan y replican lo que es elaborado por otros profesionales, sino que tienen conocimientos propios, originales, y bueno, que surgen de una transformación, de una integración, de un conocimiento académico, disciplinar, didáctico, pero también a través del ejercicio de la práctica y de todo lo que implica la profesión docente en sí mismo, en el aula, con un grupo de estudiantes en particular, con un conocimiento en particular. Y aquí, si bien el concepto original que fue propuesto por Schumann es, en la traducción al español, es conocimiento pedagógico del contenido, nuestra línea de investigación se posiciona con esta traducción, de conocimiento didáctico del contenido, por esto que venimos mencionando de reconocer la didáctica como una disciplina diferenciada, en este caso de la pedagogía, y que no sería lo mismo hablar de didáctica que de pedagogía. Entonces, si hablamos que es un conocimiento de la enseñanza, nosotros consideramos que es adecuado hablar de un conocimiento didáctico más que pedagógico en relación a la acción de enseñar. Y bueno, justo como comentaba recién Eduardo, bueno, se presentaron diferentes modelos para poder como caracterizar y definir al CDC, y en este trabajo en particular nosotros en su momento tomamos el de Park y Oliver, este modelo hexagonal. Pero lo interesante de este modelo es considerar el CDC en el centro de este polígono y en una interacción con diferentes conocimientos, como el conocimiento de la evaluación, el conocimiento del currículum, de las concepciones de los estudiantes, bueno, las orientaciones o decisiones que toman los docentes en la práctica. Bien, entonces acá sí viene lo que tiene que ver con las investigaciones en relación al CDC. Si bien podemos reconocer que muchas investigaciones, perdón un segundito, es muy temprano por la mañana, bueno, ponen en valor los conocimientos docentes y buscan cómo identificarlos, manifestarlos y hacer un reconocimiento de estos conocimientos propios de los docentes. Pudimos evidenciar que no hay muchas investigaciones, o no hasta el momento, que pongan a la didáctica en el mismo foco en que se vienen estudiando los conocimientos disciplinares. Por ejemplo, sí, muchos trabajos en relación a conocimiento didáctico del contenido de, por ejemplo, la biodiversidad, pero no de la didáctica. Entonces, esto nos lleva a promover el estatus epistemológico de la didáctica como disciplina a ser enseñada, reflexionar sobre su enseñanza y pensar tal vez que es posible hablar de un conocimiento didáctico del contenido de la didáctica. Entonces el objetivo de estos trabajos que nosotros realizamos durante el proceso de investigación de la tesis de doctorado es analizar el CDC de docentes formadores a cargo de esta asignatura, Ciencias Naturales de su Didáctica 2, que combina contenidos disciplinares con didácticos, pero en particular al enseñar la didáctica. Y bueno, tal vez tratar de responder a algunas preguntas como cuáles son esos componentes del CDC al enseñar la didáctica, si la didáctica, ya sea general o específica, es enseñada como una disciplina, con sus propias estrategias de enseñanza, con sus propios conocimientos, o se usa como un medio, como una estrategia, es decir, a un nivel más instrumentalista, para la enseñanza de contenidos disciplinares. Entonces, rápidamente, la metodología que nosotros tomamos también fue esta herramienta del core de representación de contenidos, que es esta, bueno, como lo hicimos a modo de entrevista, guiado por las preguntas que propone esta herramienta del core, y se entrevistaron entonces a 10 docentes. Luego se hizo una transcripción de estas entrevistas y se realizó una codificación teniendo en cuenta las categorías del modelo de Park y Oliver y otras que fueron emergiendo de los datos. De allí pudimos obtener lo que llamamos como una especie de redes semánticas y algunas tablas de concurrencia que nos permitían ver si había alguna relación entre esos componentes del CDC. Entonces, esta imagen que se ven aquí son
como estas redes semánticas de el CDC, de cada uno de los 10 docentes, en los cuales pudimos observar que de los 10 docentes entrevistados, 5 no manifestaron, manifestaron todas las expresiones, manifestaron expresiones que podían ser vinculadas con los componentes del CDC, 4 no manifestaron nada en relación a conocimiento de currículum, y un docente no lo hizo, no manifestó nada en esta entrevista en relación a conocimientos para la comprensión de los estudiantes, y otro docente no lo hizo en relación a conocimientos de la evaluación. Luego pudimos como detallar cuáles son esos contenidos que se enseñan de didáctica, y pudimos evidenciar que se enseñan estrategias de enseñanza y uso de recursos. Dentro de estas estrategias, por ejemplo, la salida educativa en espacios no formales de enseñanza, la diferencia entre el conocimiento escolar y el conocimiento científico, modelos de enseñanza, por ejemplo, modelos tradicionales, modelos constructivistas, y concepciones de la ciencia. Lo que sí notamos es que la evaluación no es un contenido que se enseña, la enseñanza de la evaluación como un contenido dentro de los contenidos didácticos, siendo que está presente, por ejemplo, dentro de los propuestos por los diseños curriculares. Y bueno, luego entre las vinculaciones entre estos componentes, vimos que la mayor vinculación estaba entre las orientaciones para la enseñanza con el conocimiento de las estrategias para enseñar, y también con el conocimiento de la comprensión de los estudiantes. Pero notamos que nuevamente la evaluación era algo ausente, porque no había vinculación entre evaluación ni con conocimiento de currículum, ni con conocimiento de evaluación, ni con conocimiento de la comprensión de los estudiantes. Aquí algo que me gustaría rescatar es que esto es parte de la entrevista, porque esta entrevista contaba también con el objetivo de conocer cómo enseñaban contenidos de biodiversidad, y también al dialogar, por ahí los docentes o las docentes hablaban de la asignatura en general, entonces por ahí surgía hablar de la evaluación, pero más asociado a otros contenidos y no específicamente los didácticos. Por eso no podemos decir que no se tenga en cuenta, sino que en este recorte no surgió. Bueno, entonces como algunas conclusiones ya para ir cerrando, podríamos decir que estos resultados intentan ser una contribución a la línea teórica del conocimiento didáctico del contenido, en particular sobre didáctica y en la formación docente del profesorado, que se reconoce la necesidad de seguir indagando en la práctica, por esto que mencioné inicialmente de que el CDC también tiene una gran implicancia en la práctica docente, es decir, en el aula, en el momento de la enseñanza, y de hecho es algo que se está desarrollando en este momento. Bueno, estas redes semánticas permitieron como poner en evidencia la idiosincrasia propia del CDC, que es, bueno, justamente propia de cada docente, de cada contenido que se enseña, y también, bueno, capaz que nos permiten como plantear la posibilidad de mencionar que hay un conocimiento didáctico del contenido de la didáctica como disciplina a ser enseñada, que no es supeditada al instrumental, sino que tiene sus propios conocimientos y estrategias de enseñanza. Y en relación a la pregunta que guiaba este panel, bueno, como acotado a lo que ha sido nuestro trabajo de investigación, creemos que son como los primeros acercamientos a estas necesidades o a lo que circula en la formación de profesores, y particularmente en estos docentes a cargo de la formación de profesores, en los profesorados de educación primaria, que también es algo que, bueno, se realizan mayores investigaciones a nivel medio, a nivel universitario, que a nivel primario, y bueno, posiblemente a partir de ahí puedan surgir nuevas investigaciones, la posibilidad de plantear espacios de capacitación, tal vez reflexiones en relación a los propios fundamentos del conocimiento didáctico del contenido, y bueno, en este caso, de la didáctica. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, María Emilia, por la respuesta ante la pregunta ¿cuáles son los aportes del conocimiento didáctico del contenido en la formación del profesor de ciencias desde una experiencia latinoamericana, exactamente en Argentina? Ahora nos acompaña la doctora Elvira Patricia Flores Nisperusa, quien también dará respuesta a la pregunta que nos convoca en la mañana de hoy. Adelante.
¿Se está viendo ampliada? Perfecto, sí. Adelante. Bueno, entonces, muy buenos días nuevamente. Estamos muy contentos, este grupo de amigos latinoamericanos, colegas, de, bueno, a hacer realidad este espacio. Bienvenidos todos una vez más desde la Universidad de Córdoba, especialmente desde la maestría. Responder a esta pregunta de cuáles son los aportes del conocimiento didáctico del contenido en la formación del profesor de ciencias implica, en primer lugar, pues partir de unas premisas muy centrales y determinantes a la hora de pensar en el CDC. Y es precisamente darle fuerza a todo lo que rodea el discurso de la formación profesional del profesor o los retos que están inmersos en ese desarrollo profesional del profesor. De tal manera que lo que intentaré es compartir con ustedes aspectos que consideramos atienden a responder la pregunta de cuáles son los aportes del CDC. Por eso esta primera plantilla es fundamental, porque muestra cómo desde estos 5 enunciados nos permite reconocer que pensar en el CDC o pensar en los aportes que brinda el CDC es poner al descubierto cada uno de estos elementos que nosotros como profesores formadores, como profesores en ejercicio y los estudiantes que nos acompañan aquí en su formación como maestros han debido discutir en sus cursos de pregrado. Y es así como pensar en los aportes entonces implica en primer lugar poner aquí a Schulman en toda esa discusión que dio desde los años 80 en su tesis de los 7 conocimientos básicos para la enseñanza del profesor. Desde allí comienza a perfilarse y a orientar la pertinencia de estudiar el CDC en los procesos de formación del profesor. Y de ahí en adelante, la teoría de Day, fíjense que desde la década del 2000, desde bien comienzo, se discute efectivamente por qué hablar de un desarrollo profesional del profesor. Y eso todo se logra visibilizar desde el estudio del CDC, mellado con toda su trayectoria, además del desarrollo profesional en lo relacionado con la identidad. De tal manera que pensar en los aportes del CDC es pensar en el desarrollo profesional del profesor, pensar en sus procesos de identidad y pensar también darle paso a todas esas investigaciones didácticas relacionadas con la formación del profesor. Eso implica entonces centrar la atención que el principal aporte que brinda el CDC es que nos abre la ventana para acercarnos y comprender lo que sucede en el aula. Lo que sucede en el aula desde el profesor, con el profesor, para el profesor. Y es lo que hemos venido haciendo los investigadores en didáctica y de manera especial el grupo de investigación GINEA de la Universidad de Córdoba. Entonces, lo que voy a presentar de aquí en adelante es lo que he considerado los principales aportes que brinda el CDC en la formación. Y los he consolidado a partir de las investigaciones que se han venido realizando, de las reflexiones que también hemos venido haciendo y en particular de una investigación que hicimos en el programa, en la licenciatura, relacionada con el CDC de los profesores de una institución educativa en particular en el Caribe. Entonces, un primer aporte que brinda el CDC en la formación es que nos permite reconocer las prácticas de enseñanza. Estudiar el CDC tiene esa bondad y es que nos permite reconocerla. Y en ese reconocimiento de las prácticas de enseñanza, lo que logramos hacer en ese momento es evidenciar, desnudar, como lo decimos epistemológicamente, desnudar la realidad del aula. Entonces, estudiar este conocimiento profesional, este conocimiento base, según Schulman, una principal bondad es que pone al descubierto lo que se hace en el aula, lo que el profesor piensa, lo que el profesor hace, lo que el profesor siente, cómo se relaciona con el saber, cómo se relaciona con el mismo contenido más allá del saber, cómo se relaciona con el estudiante, con el entorno, con el contexto, con su propio rol de enseñante.
Entonces, en ese reconocimiento de las prácticas de enseñanza, para nadie es un secreto todo este árbol de problemas que está aquí, dando, entre otras consecuencias, un diálogo de sordos, no se divierten ni se interesan por lo enseñado. Es decir, este campo problemático, este árbol de problemas, como podemos denominarlo, implica entonces un primer acercamiento desde el estudio del CDC, y es el reconocimiento de las prácticas. Efectivamente, este reconocimiento de las prácticas de enseñanza entonces nos ayuda a concentrar la mirada en cuál es ese conocimiento didáctico que rodea al profesor, desde el conocimiento pedagógico y didáctico y desde el conocimiento de las disciplinas. Obviamente orientado por la cúspide de ese triángulo que ustedes alcanzan a ver allí, y es a partir de una reflexión sistematizada. Solamente así podríamos advertir este primer aporte, reconocimiento de las prácticas de enseñanza a partir de una reflexión sistematizada. Segundo aporte que brinda el CDC en la formación del profesor es que nos ayuda a fundamentar las prácticas. El estudio del CDC en la formación ayuda, colabora, define, permite la fundamentación de nuestras prácticas desde los acercamientos. Es así como aparece nuevamente nuestro pionero en el campo, que si bien ya, como lo mencionaba María Emilia, su nombre original es PCK en términos de lo pedagógico, y una de las traducciones es el CDC. Sin embargo, pienso que no pierde lo pedagógico, al contrario, se constituye una fuerza para hablar de lo didáctico. Entonces, recordemos cómo fundamentar las prácticas de enseñanza, segundo aporte del CDC, se da gracias a toda esa teoría que hay alrededor de él, en términos de considerar una amalgama, considerado el CDC como la amalgama entre el contenido para enseñar y la enseñanza misma, ¿verdad? O sea, cómo se junta eso. No solamente es saber lo que se enseña, sino saber enseñar. Y los otros dos autores bien los reconocemos en el campo internacional, el doctor Aduris Bravo y la doctora Neusan Martí, importantes en su aporte, en este segundo aporte de fundamentar las prácticas de enseñanza. Nos ayuda el CDC a eso, en tanto que ellos, desde su lente epistemológico y de su lente didáctico, cada uno de los que he mencionado, robustecen entonces esta teoría del CDC, orientado nuevamente siempre en el centro la reflexión sistemática, el conocimiento pedagógico y didáctico, el conocimiento disciplinar y un modelo, eso alrededor de un modelo didáctico, modelos de enseñanza y modelos de contenido. Es decir, la riqueza, la traducción, la definición de esta relación de contenidos didácticos y de contenidos específicos disciplinares, está atravesado precisamente por estos modelos teóricos, modelos de contenidos, modelos didácticos y modelos de enseñanza. Ese es nuestro segundo aporte. El tercer aporte que brinda el CDC en la formación del profesor de ciencia es que nos permite contextualizar las prácticas. Gracias al CDC, o desde el estudio del CDC en las prácticas de enseñanza de las ciencias, logramos contextualizar, ¿verdad? El profesor logra poner en relieve lo que hace, cómo lo hace. Es así como en nuestra investigación consideramos muy oportuno estudiar el CDC en términos que desde lo que se había recogido a nivel local, incluso a nivel de programa, estaban orientados la mayor parte de los trabajos hacia estudios muy definidos sobre una de las aristas del CDC, pero no sobre lo que comprende efectivamente todo su entramado teórico, que especialmente recordemos que está atravesado por un conocimiento pedagógico y didáctico y un conocimiento disciplinar. Recordemos que es la amalgama. En el programa se venían haciendo estudios muy parcelados. ¿Cómo enseña el profesor? Hasta allí. ¿Qué recursos o qué usos tecnológicos le da el profesor? ¿Qué herramientas
cómo el ABP soluciona, pero no se ha hecho un estudio que integrara todos esos elementos que hacen parte de la práctica de enseñanza relacionada con la necesidad de integrar el conocimiento didáctico del contenido. Es así entonces como la bondad que sigue, el aporte que sigue está hacia la comprensión. Estamos muy convencidos, muy seguros desde la teoría que revisamos y desde las experiencias investigativas, en particular desde esta, que un cuarto aporte que brinda el CDC en la formación del profesor es que nos permite comprender las prácticas, comprender. El profesor que está aquí involucrado, como lo vamos a ver más adelante, logró, ¿verdad?, desde el CDC comprender su práctica, fundamentar su práctica, reflexionar en su práctica, que es el aporte que sigue. Entonces, en esta investigación en particular, la mayor riqueza, obviamente, investigación cualitativa, un trabajo hermenéutico 100%, porque se interpreta, se llega a los mundos, a las maneras como cada uno vive su realidad, cada uno en términos de 3 profesores que trabajamos con ellos durante 6 meses en entrevistas a profundidad y observación no participante en el aula, ¿verdad? Y el principal soporte para ayudarnos a acercar y para permitir este cuarto aporte de la comprensión de las prácticas fue el cuestionario RECO. Bien nos los advertían ya nuestros compañeros anteriores, como Lundgren, desde 2004 empiezan a ayudarnos, ¿verdad?, a definir un conjunto de instrumentos que efectivamente el grupo de investigación tomó y lo adaptó especialmente al contexto intervenido. Y el otro aspecto que ayudó también a rescatar este aporte que brinda el CDC en la formación del profesor es el sistema categorial que emerge. Es decir, cómo a partir de las voces de los profesores, cómo a partir o con la integración de las voces del investigador y las voces de los teóricos, logró constituirse un campo bastante complejo, pero al mismo tiempo definido para pensar las prácticas de enseñanza. Un quinto aporte de este conocimiento didáctico del contenido en la formación del profesor, y no decimos inicial, sino en la formación del profesor, porque también nosotros nos pusimos aquí en cuestionamiento, es que él colabora en la sistematización de las prácticas. Estudiar el CDC ayuda, define los procesos de sistematización de las prácticas, y esto lo logramos a partir del cuestionario RECO. Cuestionario RECO, representación del contenido, Lundgren y colaboradores. Y aquí tenemos un diagrama pues, tipo torta, círculo, concéntrico, donde miren que en el centro está efectivamente nuestro objeto y en la división de ese círculo comprende los 4 elementos fundamentales que tuvimos en cuenta para comprender, ¿verdad?, y para lograr los aportes que ya hemos ido mencionando. Un primer elemento que se estudia en el CDC es la orientación que se tiene, la orientación de la enseñanza en ciencias naturales. Un segundo, que son los conocimientos y las creencias que tienen los estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo entienden los estudiantes? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen los estudiantes en su aprendizaje? ¿Cuál es ese conjunto de conocimientos previos que tienen los estudiantes? El tercero ya tiene que ver con también conocimientos y creencias, pero sobre instrucción y representación. ¿Qué era para ellos? No solamente para el profesor, sino también para el estudiante. Y el último, lo advertía María Emilia, la evaluación. Estos 4 tópicos los fuimos trabajando en entrevista a profundidad y bajo la observación no participante. Y aquí está el cuarto aporte explícito, sistematizar las prácticas. De aquí en adelante voy a pasarlo muy rápido por efectos de tiempo, espero que las preguntas nos ayuden, y es precisamente mostrar, ¿verdad?, los hallazgos. Aquí tenemos, por ejemplo, con respecto al primero, orientaciones hacia la enseñanza de la ciencia, lo que los profesores, un primer aspecto que se habla allí es cuáles son las expectativas que tienen los profesores con respecto a su enseñanza. Entonces allí, fíjense que aparece el profesor 1, el profesor 2 y el profesor 3.
y de ahí en adelante aparecen las otras discusiones que se fueron dando, pero ojo, poniendo de manifiesto el sexto aporte y fue reflexionar. Pienso que este es el del centro, ¿verdad? El principal aporte que brinda el CDC en la formación es la reflexión, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el primero, cada uno con sus discusiones. El segundo, de conocimientos y creencias acerca de los entendimientos estudiantiles, se le preguntó también a los muchachos, pero sobre todo a los profesores. Bueno, ¿cuál creen ustedes que son las dificultades que se tienen? Y miren que el segundo profesor siempre fue orientado más hacia una discusión más de tipo constructivista, un lenguaje mucho más científico, un lenguaje mucho más acorde a todas estas discusiones contemporáneas. Tercero, conocimiento sobre instrucción y representación. ¿Cuáles son esas dificultades que los profesores consideran están hoy debilitando, impidiendo que la enseñanza sea activa y crítica? Aquí los tenemos. Y el cuarto, acerca de la evaluación, ¿verdad? De tal manera que llegamos al último aporte y es resignificar las prácticas. Definitivamente, este es un séptimo aporte, el 7 bíblico, ¿no? El 7 plenitud. Yo pienso que la principal bondad que nos ofrece este tipo de investigaciones en didáctica de la ciencia, especialmente desde estas teorías, es que nos ayudan a resignificar las prácticas, sin lugar a dudas. Aquí tenemos pues los mapas que se hicieron y finalizar pues con este esquema donde es evidente la intención de unirnos, de continuar unidos con brazos abiertos en términos de, ya sabemos lo que significan las manos abiertas y los 7 aportes. Reconocer, fundamentar, contextualizar, comprender, sistematizar, reflexionar y resignificar. Y definitivamente estudiar el CDC de los profesores de ciencias se constituye en una opción didáctica clave para entender las dinámicas internas del saber escolar de relación directa con el saber disciplinar y reconocer la complejidad de la educación en ciencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Elvira Patricia Flores Perusa, por la respuesta nuevamente a la pregunta: ¿cuáles son los aportes del conocimiento didáctico del contenido en la formación del profesor de ciencias? Por Colombia, porque recuerden que es la socialización desde esa pregunta de experiencias latinoamericanas. Bueno, nos vamos con las preguntas. Tenemos un espacio exactamente de 15 minutos para las preguntas como tal. Una primera pregunta va dirigida a María Cristina y a Katia. En la formación disciplinar de los docentes está incluido para todos la formación en mecánica cuántica. ¿Cómo se visibiliza la emancipación del currículo en Brasil? Adelante. Buenos dias. No caso do Brasil, na formação de professores de ciências, a gente tem basicamente a formação de professor de física, química, biologia. E dois cursos que estão em implantação, ainda não estão em todo o Brasil, que é um curso de licenciatura. Doctora María Cristina, disculpe. Doctora Patricia, ¿sería tan amable y deja de presentar? Está mostrando el chat. Adelante, doutora Maria Cristina. Então, no Brasil, nós temos as licenciaturas que formam professores de biologia, física e química. Temos a licenciatura de ciências naturais da educação no campo e a licenciatura em ciências naturais. Mas estas duas últimas formas não estão em todas as universidades. A maioria é separado, licenciatura em Física, Química e Biologia. A segunda questão é que, nas licenciaturas de Física e Química, a questão da mecânica quântica é abordada, mas ainda
consta como uma disciplina no fim do curso, e ela acaba sendo de uma exploração limitada, apesar de ser um conhecimento cotidiano, no sentido de que o funcionamento do celular, de vários instrumentos, né, atuais, utilizem a física, a mecânica quântica e a química quântica, ela é, eu diria, maltratada. É um tema que tem exigido muitos, é de constante estudo, mas de pouca solução. Eu penso que ainda estamos muito arraigados a uma estrutura convencional do ensino de ciências, física, química, biologia, de ciências da natureza, com poucos diálogos e, como Patrícia chamou a atenção anteriormente, diálogos de surdos. Um fala de um jeito, outro do outro, e daqui a pouco, por exemplo, nós temos um problema de que a energia da biologia é abordada de um jeito, na química é de outro e na física é de outro. Então, o conceito de energia, que já é complexo, ainda tem essa subdivisão. E isto dificulta a constituição de um currículo emancipatório, porque enquanto estivermos atrelados a uma organização convencional, não conseguiremos propiciar emancipação. Mas precisamos constituir possibilidade de acesso ao conhecimento existente. De que forma? Ampliando, talvez ficando mais numa abordagem conceitual do que de lista de conteúdos. Se a gente pensar quais são os conceitos que precisamos conhecer para poder intervir na realidade, que conceitos precisamos saber para ensinar, que conceito precisamos aprender. Vou me ater porque nós temos mais 9 minutos. Muchas gracias. Bueno, esta pregunta es muy interesante. En Colombia tenemos algunos obstáculos epistemológicos como la formación disciplinar de los docentes que orientan el área de las ciencias naturales, porque en la mayoría de los casos no son profesionales en el área específica. Esta pregunta va dirigida a María Emilia y al doctor Eduardo. Agradezco ser breves en la respuesta. Adelante. No sé si el doctor Eduardo quiere comenzar. No sé si tendrá conectividad. Acho que caiu a conexão dele. Vai falando. ¿Puedo comenzar? Ah, ahí está. Adelante. Bueno, comienzo en todo caso con mi interpretación a esa pregunta. Creo que es muy importante, o por lo menos lo que pasa acá en Argentina, es que hay muchos títulos también que habilitan a enseñar otras asignaturas. Y bueno, creo que parte de el poder enseñar implica tener un dominio de ese conocimiento disciplinar. Entonces, sí creo que es muy importante poder contar con profesionales conocedores de ese conocimiento disciplinar, pero también relacionado a conocimientos didácticos, pedagógicos, psicológicos, que son muy importantes en la enseñanza, digo, porque entiendo que pasa en otros países latinoamericanos también, pero digamos, con lo que convivo a diario es esta expresión de decir, bueno, siendo biólogo, siendo bióloga, ya puedo dar clases, puedo enseñar, y sí, tendrán mucho dominio de la disciplina,
pero no en conocimientos necesarios para la enseñanza, por esto, bueno, del valor que tiene la didáctica en sí como disciplina de la enseñanza. Entonces, sí creo que también sucede en otros países y es algo muy importante a poder revisarlos en las propuestas en políticas o de diseños curriculares. Muchas gracias. Escuchamos al doctor Eduardo Rabanal. Bueno, en verdad, no es una pregunta fácil de abordar. Y yo creo que no sé si son obstáculos epistemológicos de los cuales uno debiese hablar. Sí, yo creo de los modelos didácticos que hay detrás de quienes tenemos la posibilidad o la oportunidad de enseñar una disciplina en particular. Desde esa perspectiva, lo que yo planteo, o lo que yo diría, es que efectivamente en Chile también hay profesionales no pedagogos, no formados en la pedagogía para enseñar, y fueron contratados por el solo hecho de dominar la disciplina. Y como bien se planteaba, efectivamente, dominar la disciplina no es suficiente para transformar esos conocimientos en conocimientos con valor educativo. Y yo creo que ahí hay una cuestión clave. ¿Cuál es el sentido de nuestra profesión, y en particular de la didáctica de la ciencia? Hacer de los conocimientos científicos un objeto de reflexión, primero, pero al mismo tiempo, conocimientos científicos que nosotros seamos capaces de transformarlos para que alcancen un fin educativo. Y ese fin educativo se alcanza cuando esos conocimientos transformados permiten la transformación de las personas para una sociedad más justa, más igual, con más posibilidades. ¿Se fija? Entonces, efectivamente, el debate tiene que estar en ese marco. ¿Cuánta posibilidad nos brindan nuestras profesiones, por decirlo de esa manera muy genérica, en hacer de los conocimientos científicos andamios de desarrollo personal y profesional para la construcción de ciudadanías, para la consolidación de sociedades, para una Latinoamérica más potente, más rica, qué sé yo? Entonces yo creo que esa es la discusión que hay que hacer. En Chile sí sean estos profesionales, y la política pública les exige a ellos que al cabo de 2 años ellos tienen que regularizar su situación y obtener el título profesional de profesor de biología, de física, de química del área. No se permite hoy día profesionales de otras áreas en las escuelas enseñando sus disciplinas. Eso diría. Muchísimas gracias. Y esta última pregunta va dirigida a la doctora Elvira Patricia. ¿Qué aspectos relevantes debe tener en cuenta un profesor de ciencias para que sus estudiantes aprendan algo que antes no comprendían? Bueno, esta pregunta implica otro espacio, otro panel, conferencias, ¿verdad? Yo pienso que podríamos concentrar la atención en qué aspectos relevantes. Yo creo que en el centro, en el centro tiene que estar poner al estudiante como sujeto responsable de su propio aprendizaje. Ese es un primer aspecto, o sea, que el profesor tenga la seguridad, la confianza profesional académica de que el estudiante tiene sus propias habilidades. Reconocer en el estudiante sus potencialidades. Ese es un aspecto indispensable. Aspecto genérico, ¿no? Pero ya si lo queremos circunscribir al contexto de la enseñanza de las ciencias, yo creo que hay un elemento fundamental, y es exaltar del estudiante sus capacidades creativas, su capacidad de crear, de indagar, de buscar, de explorar. O sea, reconocer en ese estudiante que tiene esas habilidades para acercarse al conocimiento científico desde su cotidianidad. Y un segundo elemento, rodeado obviamente de lo que he considerado en el centro, es reconocer en el estudiante sus niveles potenciales, es decir, hasta dónde él es capaz también de llegar. Hacer ese tipo de proyecciones
en contraste obviamente con los mismos retos que le ofrece la educación científica. Eso implica entonces un profesor formado para enseñar ciencias, y si está formado para enseñar ciencias, reconoce que en esa enseñanza de las ciencias hay mil y una incertidumbres, pero también hay mil y una certezas, donde sin lugar a dudas en el centro está todo ese conjunto de potencialidades que el estudiante tiene para entender las ciencias, para recrearse con la ciencia y para transformarse en la ciencia. Creo que eso podría ser así en términos generales, porque muchísimas gracias. Acudir a mucho. Nos queda un minuto para el cierre. Tiene la mano levantada el doctor Silvio Daza. Adelante. Lisette, está silenciado el profe Silvio, por favor le activas. Yo creo que nosotros podemos, ¿no? Hola. Ya, ahora sí, dele, profe. ¿Cómo están? Saludos a Patti, a Eduardo, que por ahí lo vi, gran amigo, a Cristina, a Emily. Creo que el conocimiento didáctico del contenido va mucho más allá, y lo ha dicho Eduardo Rabanel y cada uno de ustedes, más allá de lo que es el conocimiento de la disciplina. A veces cuando uno escucha estos trabajos, la realidad de lo que está en el contexto, uno se da cuenta que uno de los grandes vacíos, enseñamos ciencia, a menos la autorreflexión frente al propio quehacer. Y es lo que uno hace. Aló, no sé si me escuchan ahí. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, señor, adelante. Sí, ¿Aló? se le escucha. Sí, se Entonces, le escucha, adelante. Uno lo que ve es que estoy acá en una vereda tratando de construir con las comunidades, y mi compadre Rafael Larrieta, la soberanía alimentaria. Pero bueno, uno de los grandes que uno ve en el contexto, y como los colegas que uno, es que es fundamentado desarrollar el pensamiento autocrítico y autorreflexivo. Pero la pregunta es, ¿y cómo encajamos dentro del conocimiento didáctico, el contenido, los saberes van a jugar funciones en la planificación, en la decisión, en la autocrítica? ¿Cómo ven ustedes esto? La pregunta es abierta. ¿Qué viene diciendo las investigaciones del conocimiento didáctico y contenido frente a estos saberes que van a jugar un papel fundamental en la toma de decisiones, de esa posición autocrítica, autorreflexiva que dice Chong, para la toma de decisiones en esto del conocimiento del didáctico del contenido? Esa es la pregunta abierta, estimados colegas. Felicitarlos, gracias Patti, gracias a todos los amigos que han participado en este, digo, que es un simposio maravilloso. Les escucho. Si me permite, si me permite. Sí, Patti, si me un permite. minuto, profe Eduardo, y cerramos allí, ¿o yo? No sé, la profe Alina. Un minuto, porque ya estamos corridos del tiempo. Siga, profe Eduardo. Adelante. Yo, sin el afán de poder responder la pregunta que nos hace Silvio, que me parece interesante e importante, y creo que puede abrir el debate para otro simposio, yo sí agregaría que el foco no debe estar siempre centrado en la reflexión. Es decir, la reflexión es un elemento, es un andamio posible para recuperar experiencias, remirar lo vivido y construir. Pero creo que la pregunta que nos hace Silvio, y también lo que es crucial por las distintas actividades o las distintas charlas, es también el razonamiento pedagógico. Entonces, cuando Silvio dice, bueno, ¿cómo aparecen estos saberes en la planificación? ¿Cómo aparecen estos saberes en los distintos escenarios? Yo creo que estos saberes emergen cuando nosotros invitamos al profesorado a transitar de espacios de reflexión, pero también a espacios de razonamiento. Las decisiones son consecuencias del razonamiento más que de la reflexión. La reflexión, a mi modo de ver, es un andamio para la construcción de razonamientos posibles que se expresan en decisiones. Entonces la pregunta es,
incluso hay una pregunta en el chat que decía, ¿cómo yo puedo ver el aprendizaje significativo en torno al CDC? Bueno, creo yo que una posibilidad podría ser visibilizarlo a través del razonamiento. El razonamiento usando el conocimiento. Por lo tanto, creo que ese es el desafío que se viene. Reflexión, razonamiento desde el CDC para la construcción de una práctica informada. Eso, gracias Patricia. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a todos los asistentes por haber compartido en este espacio académico. Muchas gracias a Katia y María Cristina que vinieron con su experiencia desde Brasil, Eduardo Rabanal con una experiencia desde Chile, María Emilia Otogalli una experiencia desde Argentina y Elvira Patricia Flores Nisperusa con su experiencia desde Colombia. Gracias a todos por participar del panel Aportaciones del conocimiento didáctico del contenido a la formación del profesor de ciencias, experiencias investigativas latinoamericanas.